Muy buenas noches. El tema de esta noche es un asunto bien complicado que tiene que ver con las cajas de compensación. Por eso nuestra invitada esta noche es la doctora Adriana Guillén, quien es la presidenta de las cajas de compensación del país. El asunto es este. Primero, el señor ministro de Trabajo dijo ayer que estamos hablando, dijo el ministro, y trabajando con las cajas de compensación para que maximicen los recursos que ya tienen recaudados de parafiscales. Doctora Guillén, ¿en qué consiste esta declaración? ¿Qué quiere decir maximicen? Yamit, buenas noches, gracias por este espacio tan importante para transmitirle a la opinión pública en qué consiste este subsidio al cesante. Pues bien, las cajas de compensación familiar vienen operando un fondo desde el 2012 que se llama el Fondo de Protección al Cesante. Y a partir de esos fondos nosotros hemos venido entregando un subsidio al desempleo. Pero en estas circunstancias inéditas en que se ha desbordado el número de postulantes por este subsidio, lo que el ministro quiere decir es que estos fondos son finitos. Y son finitos porque corresponden al 11.25% del 4% que aportan los empresarios. Y pues definitivamente al ser un recurso finito, pues estamos recibiendo todas las postulaciones que podemos, pero no tenemos la capacidad para atender el número real de postulaciones que se han hecho. Entonces lo que estamos mirando con el ministro es cómo hay recursos del gobierno nacional para inyectar a este fondo y cómo también las cajas podrían traer a valor presente esos recursos del FOSFEC que se han presupuestado para el segundo semestre del año 2020. En eso estamos. El asunto, doctora Adriana, es que yo tengo entendido, si estoy equivocado le ruego que me rectifique, tengo entendido que los recursos de las cajas ante la emergencia que nadie esperaba se agotaron. No hay dinero para pagarle a los cesantes, a los desempleados que perdieron su trabajo en el último año y que pertenecían a alguna caja de compensación. Que no hay dinero. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues mire, Yamit, lo que pasa es que el Fondo de Protección al Cesante dispone de 360.000 millones. Esos 360.000 millones son los que las cajas van a invertir en el pago de estos subsidios. Hasta el momento se han presentado 500.000 postulaciones hasta el día de ayer. De esas 500.000 postulaciones, 144.000 eran postulaciones válidas. Era de personas que cumplían con los requisitos que exige la ley para poder acceder a este beneficio. De esas personas válidas, las cajas han entregado 50.000 subsidios para un total de 155.000 millones. Todavía tenemos caja para entregarle aproximadamente a 109.000 personas, pero se espera que el número de cesantes supere ese volumen y en consecuencia es ahí donde ya empezamos a tener dificultades financieras. Porque la arquitectura de este fondo, en el momento en que se diseñó en el año 2012, nunca había esperado una demanda de estas magnitudes. Es que mi pregunta es esa, doctora Guillén. Ante semejante situación que usted misma acaba de admitir, ¿de dónde van a sacar la plata para pagarle a los 500.000 cesantes que reclaman y que anhelan y que tienen derecho a ese subsidio? Pues Yamil, mire, en todos los países del mundo los subsidios al desempleo son financiados con recursos del Estado. Y de manera, así como estamos buscando todos estos planes necesarios para salvar el tejido empresarial, también es necesario echarle una revisada muy despacio al tema de los subsidios al desempleo. Además, porque es una medida contracíclica que ayuda a fortalecer la demanda en momentos de crisis. Pero, a ver, señora doctora Adriana, yo le insisto en mi pregunta. ¿Se agotó la caja? ¿Se agotaron los recursos de las cajas de compensación? ¿Sí o no?
En este momento, Yamid, en algunas cajas del país ya se agotaron. ¿Por qué? Porque las solicitudes superaron los fondos o los recursos que habían en los fondos de algunas cajas. Otras cajas que son más robustas y más grandes todavía tienen recursos y estamos buscando recursos futuros, traerlos a valor presente a través de unas líneas de endeudamiento, bien sea de manera interna o de una línea de redescuento del gobierno nacional. Ahora sí queda clara la situación. Pero entonces, señora doctora Guillén, ¿cuánto dinero requieren las cajas de compensación que tienen ya caja agotada para que el gobierno les inyecte y pueda pagar el 1.700.050 pesos que ordena la ley a cesantes? Bueno, la verdad, Yamid, en este momento, como le contaba, las cajas ponen 360.000 millones, casi 400.000 millones, pero vendrán, de este fondo de emergencia se espera recibir 200.000 millones, pero esta suma solamente alcanzará para atender cerca de 200.000 personas. Y le voy a explicar por qué. Porque de alguna forma la ley, además del subsidio de 1.785.000 pesos, exige que las cajas de compensación sigan pagando los aportes a seguridad social de cada una de estas personas. Y el valor por persona de la seguridad social es de 1.500.000 pesos. Eso significa que este subsidio está del orden de 3.400.000 pesos. No, pues es que miren, y esta es la base de mi pregunta, es decir, ¿de dónde van a sacar las cajas de compensación recursos, dinero, caja, medio de pago para responder por las obligaciones que tienen de responder, de pagar el subsidio al que tienen derecho los trabajadores cesantes que pertenecían a una caja en el último año y que no tienen empleo? Pues mire, Yamid, es una situación muy compleja también para las cajas, porque como le decía desde un principio, esta es una obligación que primigeniamente le debe corresponder al Estado. Acuérdese usted que el 4% viene de los aportes que hacen los empresarios y empleadores institucionales en Colombia. Y son recursos que son finitos. ¿Qué estamos haciendo en las cajas? Revisando otros fondos. Lo que pasa es que como este es un recurso para fiscal, la ley no nos permite destinar fondos que están comprometidos con, por ejemplo, la salud para efectos del subsidio al cesante. Los recursos que nosotros enviamos a la salud y que son muy importantes, Yamid, nosotros más o menos aportamos al régimen subsidiado de salud 600.000 millones al año. No podemos emplear recursos de ellos para mandarlos al FOSFEC, tampoco podemos emplear recursos de los subsidios de vivienda para mandarlos al subsidio al desempleo. En este momento lo que más nos limita, Yamid, es la legislación, que como es un parafiscal, tiene destinación específica. Lo que uno esperaría es que si hay alguna otra declaratoria de emergencia, se nos permita una flexibilidad financiera que nos permita tomar recursos de otros fondos para destinarlo al pago de subsidio al cesante. Pero por eso, doctora Adriana, los empresarios no tienen con qué pagar, las cajas no tienen con qué pagar, los trabajadores tienen derecho, porque lo ordena la ley, a su subsidio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pienso que hay que trabajar rápidamente en un plan de salvamento, así como se está hablando de los planes de salvamento para las empresas en esta situación, Yamid. También hay que tomar en serio el tema del desempleo. Como le digo, el ideal, y usted tiene toda la razón en eso, el ideal es cuidar el tejido empresarial. De hecho, ¿qué están haciendo las cajas? En la medida en que las empresas no pueden pagar ese aporte, pues están haciendo acuerdos de pago con las empresas y en esa medida vamos paliando este tema, aunque todavía hay muchas empresas que siguen pagando el 4 de manera cumplida porque tienen las posibilidades de hacerlo. Hace poco decía Antanas Mockus algo muy interesante y es que todos estos mecanismos solidarios que impliquen la redistribución del ingreso son muy importantes, Yamid.
Pero, a ver, mire, doctora Adriana, este 1.750.000 pesos que entregan las cajas cada 3 meses a los cesantes, ¿hasta cuándo tienen las caja, recursos para pagar ese subsidio? ¿Hasta cuándo? Ese es un ingreso que recibimos mensualmente, Yamit. Digamos que el fondo tiene aprovisionado esto hasta final de año y obviamente en el año 2022. El problema es que todos los recursos no llegan al tiempo. Por eso es que estamos pensando traer a valor presente esos valores que tenemos presupuestados hacia el futuro, y lo vamos a hacer a través de una línea de endeudamiento, bien sea a través de una línea de redescuento o bien sea haciendo préstamos internos a los otros fondos destinados a vivienda, a niñez y a salud. Pero entonces, ¿línea de endeudamiento con quién y para pagar las 500.000 solicitudes que están pendientes de atender? Yamit, la línea de endeudamiento se está pensando a través de Bancoldes y la está tratando de diligenciar el señor ministro de Trabajo. También un endeudamiento interno, para lo cual le hemos pedido al Contralor General de la República que nos permita hacer uso del principio de unidad de caja, de manera que podamos usar la tesorería para esos efectos. Ahora, que nos alcance para los 500.000 cesantes que se estima que vengan, pues yo creo que esa es la pregunta del millón, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a un buen porcentaje de esos 500 o 550.000 personas que se queden cesantes. Sí, usted, doctora Guillén, ha tenido ocasión de hablar con los ministros de Hacienda y de Trabajo sobre semejante problema. Sí, claro que sí, Yamit, y el ministro de Trabajo ha sido realmente muy solidario y muy proactivo con las cajas de compensación familiar. Estamos trabajando de la mano para buscar salidas y poder llegar al mayor número de cesantes posible. Entonces, doctora Guillén, pregunta final. ¿Qué deben esperar los miles de cesantes que hay en Colombia que pertenecieron en el último año a una caja de compensación y que hoy están sin empleo? Deben esperar que recibamos sus postulaciones, que las revisemos, que les paguemos el subsidio en la medida de nuestras posibilidades y que puedan estar en una lista de espera que vamos a atender en orden de llegada en la medida que los recursos vayan entrando a las cajas de compensación familiar. Sí, pero doctora Adriana, lista de espera, ¿durante cuánto tiempo? Yamit, eso depende del mecanismo de salvamento que viene del fondo de emergencia y de qué tan rápido podamos usar la unidad de caja para poder hacer los préstamos internos en las cajas, tomar de otros fondos para poder solventar el tema de los subsidios al desempleo. Pues ojalá sea así, doctora Adriana, y el país confía en que sea así. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar un tema delicado de todas maneras. Gracias. Ha sido usted muy amable, doctora Guillén. Gracias, Yamit. Muy amable, Yamit, gracias. Y a ustedes, televidentes, nos continuamos a seguir viendo CMI.